Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Me alegra poder saludarles. Soy el pastor Juan José Dávila Ceballos, facilitador del seminario, y hoy les doy la bienvenida a nuestra clase de exégesis. Posiblemente ya en algún momento lo hemos visto. Hay muchos métodos exegéticos, hay muchas variedades, diversidades. Sin embargo, quiero hacer una introducción hoy a simplemente hablar de exégesis, relacionarlo con la hermenéutica, retomar algunos desafíos, hacerlo lo más sencillo posible para que nosotros podamos, sin tanto tecnicismo, preocuparnos de una buena preparación de un sermón, ¿sí? Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, bueno, no es mucha, pero lo hago con todo el amor y en medio de lo que el Señor me ha podido dar. Es una introducción a la exégesis para desafiarlos, para que ustedes también vean que es posible y que no es muy difícil. Entonces, poco a poco vamos a poder aprender todos juntos y espero que si hay aportes, preguntas, hay textos que son difíciles en la Biblia que uno quisiera como decir, yo quiero saber el por qué. Y a veces eso nos come la mente, como dicen por acá, y olvidamos lo importante. Entonces, a partir de este momento vamos a comenzar este tiempo de estudio, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Le pido a mi diácono Mario Alfonso González que nos ponga en oración, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe para que nosotros podamos aprender. Padre Santo, te queremos agradecer en este día, Señor, por permitirnos estar acá en este tiempo, Señor, de crecimiento, de formación, amado Señor. Te pido que seas tú dándole sabiduría al pastor para su enseñanza, para su clase, amado Señor, y a nosotros también ilumínanos con tu palabra, ábrenos el entendimiento, Señor, para ser formados para tu servicio. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Muy bien. Eh, Venga, para que no me pase la vez pasada. Felizmente mi computador está preparado para todo tipo de preguntas, sino que me he dado cuenta que uno tiene que, yo había olvidado cómo compartir pantalla. Antes estaba compartiendo de una manera, ahora estoy compartiendo de otra manera para poder edificarnos. Entonces, vamos a compartir pantalla. Exactamente. Se ve perfectamente. Ustedes sí. Entonces, el curso de hoy es exégesis. Diácono Mario, ya que usted tiene el micrófono abierto, eh, ¿qué entiende usted por exégesis? Yo sé que usted ya ha estudiado, lo ha estudiado con nosotros, lo ha estudiado personalmente. Usted lleva muchos años en la vida cristiana, es un buen lector y me gustaría desde su perspectiva, ¿qué es la exégesis? Exégesis, que me parece, me acuerdo, creo que es lo relacionado con lo que quiere decir cada palabra, como los orígenes, la parte lingüística más que todo, ¿no? El significado de cada palabra, de cada frase, lo que significaba en el tiempo en que se usó. Es lo que recuerdo hasta ahora, no sé si estoy muy mal. Muy bien, diácono, muchas gracias por compartir. Presbítero Juan, ¿qué entiende usted por exégesis? Es ir profundizando texto por texto, ¿no? A llevar a poder predicar de una manera expositiva, puede ser. O no quiere rastro, pero No, está bien, o sea, fíjense que a muchos de nosotros alguna vez nos han encargado un devocional, una enseñanza, y algo que nosotros hacemos es como leer el texto y decir rápidamente, esto significa esto, y voy a dar un mensaje
de bendición para la iglesia o para el grupo o de acuerdo a la necesidad. O a veces partimos de ciertas circunstancias para predicar. Y a veces tomamos el texto menos apropiado o para la circunstancia o para el propósito que estábamos queriendo transmitir y forzamos al texto a decir cosas que el texto no dice. Si nosotros ¿ustedes saben lo que es una concordancia? Exacto, sí, Una concordancia bíblica. sí, sí. Ok. Bueno, Es la la, mayoría de la Biblia, ¿no? Y si no Sí, hay, está la concordancia sola, ¿no? es como cómo se usa una palabra a través de toda la escritura. Muy bien. Alice, tú ibas a decir algo. pues es una herramienta que uno encuentra en la parte de abajo de las hojas de la Biblia donde nos muestra que esa misma frase está en otro texto bíblico o relacionada con lo mismo. Ok, muy bien. Una concordancia es cuando, sobre todo ya sea podemos tener una concordancia electrónica o una concordancia, yo tengo concordancias físicas. Por temas de conciencia siempre uso las concordancias electrónicas, pero las tengo físicas. Sí, yo tuve una muy buena época de ser muy legalista o leguleyo al extremo, ¿sí? Y luego me enteré que habían libros que compré que ya habían pasado los derechos de autor. Que yo no lo sabía, pero bueno, eso fue algo muy chistoso para mí. Entonces, una concordancia, a través de una concordancia uno puede poner, por decir, la palabra amor y a uno le puede salir a lo largo de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, esta palabra citada de muchas maneras dentro aún de los tiempos, ¿sí? En el pasado, presente, futuro, en el singular, en el plural. Y esto es muy interesante. Lo que sucede que muchas veces cuando nosotros vamos a la escritura y no tenemos el conocimiento y el bagaje suficiente, a veces relacionamos un versículo y hablamos del amor. Voy a hacerles un ejercicio del amor de 1 Corintios 13 y lo queremos juntar con el amor que está en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Y, y forzamos el texto a decir cosas que no dice el texto. Juan 3:16 yo lo tomo mucho porque es muy conocido, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y decimos que Dios amó a todo el mundo y que envió a su Hijo e hizo posible la salvación. Entonces, ¿por qué razón? Porque lo relacionamos con 1 Corintios capítulo 13, donde dice, el amor es sufrido, el amor lo soporta todo, pasa por alto todo, es benigno, etcétera. Entonces, este ejercicio que yo estoy haciendo hoy para hablar de exégesis es que nosotros necesitamos tener algunas herramientas de interpretación. O sea, yo no puedo decir lo que a mí me parece que es correcto del texto, porque sí. Voy a hacer un ejemplo que Carlitos Suárez está aquí eh, eh, escuchando. Por decir alguna pregunta, la palabra baptismo o bautizo del Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento. Sí, pero de otro modo. Porque Ok, en el nuevo es griego y en el antiguo es hebreo. ok, entonces, ¿qué sucede? La palabra bautizo tiene varias acepciones gramaticales para entenderlas, ¿sí? Entonces yo tengo que entenderlas todas
y buscarlas en el Antiguo Testamento para poder entenderla en el Antiguo Testamento, pero antes de saltar al Antiguo Testamento tengo que entenderla en el Nuevo Testamento lo que significa. ¿Por qué razón? Porque un gran porcentaje de las iglesias han usado esa palabra para hacer un dogma de un sacramento, sacralizando la acción de inmersión, como si fuera la única manera de bautizar o de baptizar. Entonces, nosotros necesitamos tener herramientas científicas, literarias, gramaticales, porque estamos estudiando un texto. ¿Sí? Y yo tengo que ser fiel al texto y no a mi denominación y no a las intenciones de mi corazón. ¿Sí? Voy a hacerles un texto. Ahí, Carlitos, antes de la clase me preguntaba, ¿qué significa que David fue conforme al corazón de Dios? Porque cuando uno se acuerda de David, se acuerda básicamente en dos escenas. Cuando venció al gigante Goliat, ¿sí? Y él clama esas palabras de que él no tenía temor, que el Señor estaba con él y lo venció. Y la otra es el adulterio con Betsabé. Y algunos otros los van a recordar es a través de cuando él se quita la ropa y danza, eufórico. Entonces yo les pregunto, ¿alguien sabe esa respuesta? ¿Alguien se atrevería a dar esa respuesta? Pues Dios cumplió el propósito en él, independiente de lo que él era, como en cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Es verdad, pero la respuesta, miren lo que dice Hechos 13:22. Sí, bueno, vamos en Hechos 13 más bien. En Hechos 13, nosotros nos damos cuenta que Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia en su primer viaje misionero. Y el discurso de Pablo es: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella por un tiempo como de 40 años. Los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Yo quisiera, estamos haciendo un ejercicio de exégesis sin que ustedes lo sepan, pero yo les pregunto, ¿se respondió la pregunta? Sí. Pues, ¿por qué David es conforme al corazón de Dios? Porque Dios lo usó porque hacía parte del linaje escogido para que llegara el Mesías. Ok, entonces miren lo interesante, porque es Pablo interpretando ese texto que nosotros posiblemente no lo podíamos entender o comprender, porque nosotros cuando estamos en este ejercicio de estudiar las escrituras, a veces olvidamos
uno de los principales herramientas de interpretación que es de la hermenéutica. Es la Biblia interpreta la Biblia. ¿Sí? Señor. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo nos está haciendo entender cuál es la razón de David. Y la razón de David no es David. Aquí lo que nosotros vemos que la razón de David es lo que el diácono Mario nos dijo en términos muy sintetizados al principio, y lo dijo muy bien, es cuando nos dijo, es que David estaba bajo el propósito de Dios y él tenía que tomar unas decisiones muy serias, donde tenía que posiblemente en muchos sentidos violentar hasta su conciencia para poder cumplir el propósito que Dios le había demarcado. Y realmente el juicio de Dios vino a través de un rey guerrero que destruyó muchas naciones. Ahora, no estoy diciendo que los pecados de David fueron propósitos de Dios. La Biblia dice claramente, y explico, y hay que tener un conocimiento que cada persona cuando peca, peca de la concupiscencia que hay en su corazón. En otras palabras, el vaso de gracia que somos cada uno de nosotros no ha sido perfectamente lavado en esta vida. Será perfectamente lavado en la eternidad. ¿Por qué razón? Porque hay rastros de maldad en nosotros. Cuando pecamos, pecamos porque nosotros somos pecadores. Esa maldad estaba en el corazón de uno. Dense cuenta, acá estamos varios hermanos estudiando la palabra y cada uno de nosotros tiene luchas. Estamos pastores, presbíteros, líderes, diáconos, hermanos de la iglesia, y todos tenemos pecados con los que luchamos. Y Pablo lo que está diciendo aquí, está llamando al pueblo de Dios, es a temer de Dios, porque Dios a los que llama los santifica, y a los que llamas el propósito para lo que fueron llamados, eso lo van a realizar. Y David sufrió las consecuencias de todos sus pecados, porque era un hijo de Dios, amado por Dios, pero también cumplió el propósito de Dios y de su descendencia. Él tenía que tener una descendencia, la que iba a ser Jesús. Y eso nosotros nos tenemos que admirar y comprender, porque hay una lista de pecadores en esa descendencia, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que hay una historia que se está narrando desde el comienzo, una historia progresiva, donde, fíjense lo importante de conocer la Biblia, donde Dios no es el culpable porque Dios creó todo sin relación con el pecado. El misterio del ingreso del pecado es lo que nosotros nos hace comprender que Dios siempre a todos los que va a salvar, a los que son de su pueblo, los va a tomar, los va no solamente a redimir, los va a regenerar, y ellos van a caminar con Dios voluntariamente. David una y otra vez cayó en pecado, pero una y otra vez se arrepintió, sufrió las consecuencias de sus pecados terribles. Él asesinó a un hombre, y por asesinar a un hombre y tomar la mujer de ese hombre, murieron 4 de sus hijos, adultos, que eran la esperanza de él, que él amaba. Y como una prueba evidente de su condición pecaminosa, nace Salomón. Y con todo Dios se glorifica llenando de gracia para que Salomón construyera el templo más maravilloso, el primer templo de Jerusalén. Con todo esto, ¿por qué yo les quiero decir? Porque el hacer un sermón no es simplemente lea y cuéntenos una historia, o lea y díganos algo positivo y bonito, o lea y díganos algo que le es conveniente a su tema. No, es lea y comunique lo que el texto dice.
El texto de nuestro estudio es predicación expositiva. ¿Cómo yo hago una predicación expositiva? Yo les voy a hablar mucho en estas clases del método que yo uso. Posiblemente es un método no muy conocido, pero es el método que a lo largo de mi pastorado y del tiempo de predicación que yo tengo, yo comencé a predicar esporádicamente en el 2007, si no me equivoco, y ya luego más constantemente en el 2010, y desde el 2011 he predicado constantemente cada domingo que el Señor me ha permitido hacerlo. Y no solamente los domingos, sino entre semana. Y el realizar un sermón no es simplemente lea y cuente una historia, sino es lea y cuente lo que Dios quiere contar, y de eso se trata la exégesis. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces, este curso tiene un objetivo y yo quiero ofrecer una guía breve para la realización de una exégesis en el Antiguo Testamento sobre todo, pero este mismo método se puede usar como complemento para cualquier curso del área de la Biblia, ¿sí? O sea, hacer una exégesis en cualquier libro de la Biblia. Pero les voy a dar herramientas o recursos adicionales para que vean cómo tal vez Juan José Dávila, hace su sermón. Porque una cosa es lo que yo anoto en mi texto, en mi predicación final, pero muchas veces es algo que en la homilética cambia, o sea, cuando lo expongo, pero lo he estudiado de tal manera que tengo la capacidad de poder hilar, citar y dar claridad al sermón. ¿Por qué razón? Porque yo tengo como expositor de la palabra el gran deber de honrar a Dios con lo que el texto dice y no a las personas. Entonces, las características del curso: ofrecer una guía resumida de la elaboración de una exégesis. Está orientado a todos aquellos que tienen nociones básicas con relación a la fe y a la Biblia como palabra de Dios. O sea, yo quiero que ustedes sepan, si usted no es una persona nacida de nuevo y si usted no cree que la Biblia es palabra de Dios, este curso no es para usted. A su vez, también quiero animarlos, incentivarlos para realizar sus propias enseñanzas y sermones. La gran mayoría de personas plagian los sermones, plagian los comentarios, o sea, parafrasean los comentarios o dan una clase de teología y no un sermón. Yo quiero que nosotros sepamos que cada sermón, tú puedes dar el mismo sermón 10 veces del mismo texto y tiene vida propia, tiene relación propia, porque hay tanta información en un solo versículo o en una porción de versículos que los énfasis van cobrando vida en el momento de la exposición. ¿Por qué? Porque si tú has hecho un estudio serio del texto, hermenéutico y exegético, porque estos van de la mano, van así, cogidos de la mano, nosotros vamos a poder comprender y entender claramente que este es un desafío que no es para todos, que necesito entender y comprender la seriedad de lo que Dios está diciendo. Miren, no tengo el texto en mi cabeza, o sea, la cita textual, pero lo que yo sí puedo decirles es algo, que Dios promete que aquel que es profeta de Dios, que dice lo que la Biblia dice, se van a cumplir sus palabras. Ahí no hay ningún misticismo. Cuando usted proclama la palabra y se cumple la palabra, ahí no hay misticismo. Cuando una persona piensa que por citar en el nombre de Jesús o citar un versículo y tirarlo al auditorio y pensar que se va a cumplir porque sí, eso sí es misticismo, porque muchas personas místicamente
toman la palabra para conferir declaraciones como las siguientes. En el nombre de Jesús declaro sanación, en el nombre de Jesús declaro profecía, en el nombre de Jesús declaro prosperidad, en el nombre de Jesús ato, desato, rechazo, qué sé yo. Eso es misticismo. Pero cuando usted predica la palabra de Dios, usted va a encontrar lo maravilloso que cuando usted ve a lo largo del tiempo cómo se cumple. Porque ser profeta de Dios no es tener una revelación nueva, ni un entendimiento nuevo, sino es proclamar lo que Dios te permite proclamar por el estudio de la palabra. Por eso en hermenéutica nosotros decíamos que es el arte de interpretar el texto. Es una ciencia. Si ustedes se acuerdan la clase pasada, que nosotros tenemos que considerar que es una ciencia. ¿Por qué? Porque la escritura fue dada con claridad. Su terminología es gramatical, o sea, puede ser definida, puede ser estudiada, puede ser comprendida, porque hay una historia en progresión y la interpretación que nosotros hacemos de la escritura tiene que ser basada en la comprensión racional que Dios nos da de ella. Si nosotros estamos entendiendo esto, vamos a comprender cosas que nosotros debemos saber que el Señor nos está permitiendo entender y comprender para la edificación del cuerpo. Entendiendo esto, quiero saber si hay algo que no está claro, que puedo mejorar o se entiende. Se entiende, pastor. Ok, ahora ayúdenme. Yo sé que acá muchos de ustedes han hecho sermones. ¿Cuál es el primer paso para realizar su sermón? Y omitan la oración. Yo sé que todos oramos y le pedimos al Señor en oración y a veces son días que uno está diciendo, Señor, usa mi sermón, Señor, dame claridad sobre el texto. O sea, eso uno habla con Dios. De manera práctica, ¿cómo se preparan ustedes para hacer el sermón y qué es lo que hacen el sermón? Quisiera que que ustedes compartieran conmigo un poco eso. Va a quedar grabado en clase y necesitamos entender para que todos sepan también lo sencillo que es enseñar la Biblia. Y aparte de orar, como sabemos, tenemos que conocer bien el pasaje, familiarizarnos bien con el pasaje, ¿no? Leer todos los textos y profundizar. O sea, si sabemos que, yo qué sé, entre 2 domingos vamos a compartir un sermón, empezar desde ya de temprano y empezar a ir leyendo el pasaje, familiarizarnos con él, e ir profundizando, bueno, también buscando el significado de cada texto, de cada palabra. También, como usted nos ha recomendado la vez pasada, que está muy bueno comparar con otras versiones, que es bueno también. Creo que se puede usar varias herramientas, pero creo que lo principal es familiarizarnos con el pasaje, conocerlo de tal manera que hasta lo sepamos de memoria, hasta que, bueno, después sigamos desarrollándolo, ¿no? Estudiándolo con la dirección del Señor, ¿no? Creo que es una de las formas personal que yo lo hago. Ok, presbítero. Diácono Mario, cuéntenos ahora. Sí, lo que hemos visto es leer también los textos que anteceden y los que preceden el versículo que vamos a enseñar o el texto. Es algo muy importante esto, porque algo que es, o sea, algo que es nefasto es buscar sermones prehechos
o leer comentarios antes de nuestra lectura y antes de nuestra familiarización, si está bien esa palabra o me la estoy inventando, antes de familiarizarnos más bien con el texto y conocerlo de manera. ¿Por qué razón? Porque dejamos permearnos de la interpretación de otros. Miren, hay algo que la Biblia siempre dice: el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Ahora, eso no significa que nos va a guiar a una verdad novedosa. Lo que nos va a guiar es a una verdad donde los hombres de Dios a lo largo de la historia, dentro de la iglesia, han entendido lo mismo. ¿Sí? Voy a hacerles un ejemplo. Moisés está frente a la zarza ardiente y todas las interpretaciones bíblicas correctas dicen que es una zarza ardiente. Ya no es una visión propiamente, es una realidad que le pasó a él, que la zarza estaba ahí, que se estaba consumiendo y que la voz le dice: quítate el calzado porque el lugar que pisa santo es. Es una experiencia que él pasó. En teología lo llaman teofanía, pero es una experiencia propia y real. Pero cuando yo leo, yo no puedo darle una interpretación como hoy suele pasar en algunos lados, como que si Dios te habla, pues tienes que mirar como algo ardiendo, y hay personas que les pasan unas experiencias todas raras, pero que nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Entonces, algo que quiero que ustedes y yo aquí participemos y estemos, primero entendamos qué es hermenéutica, y yo quiero que nosotros tengamos una consideración, porque hay iglesias y lugares donde te dicen: no estudies teología, tú no necesitas estudiar teología, tú necesitas leer la Biblia, orar, hacer ayuno, y el Espíritu Santo te llevará a toda verdad. Ahora, la Biblia no dice que nos llevará a toda verdad. ¿Cómo dice el texto bíblico? Nos guiará. Exacto, nos guiará. Luego también nos dice que el Espíritu Santo os recordará. Oiga, o sea, me guiará y me hará recordar. O sea, yo necesito recordar los textos acordes y principales. Entonces, en la clase pasada nosotros estudiamos un texto de hermenéutica que lo voy a citar ahora mismo. ¿Por qué razón? Porque la hermenéutica y la exégesis van de la mano. Cuando tú lees y lees, tú tienes que entender el texto racionalmente. Entonces tú puedes hacer una traducción literal e interpretar. Miren, en este momento no recuerdo bien, pero hay palabras griegas que tienen diferentes significados. Hay palabras hebreas que tienen diferentes significados. Y cuando uno hace una traducción del texto original a nuestro texto, guardando lo que el texto quiere decir, eso se llama una traducción dinámica. ¿Por qué razón? Porque posiblemente no vas a citar las mismas palabras, pero tú tienes que guardar lo que el texto dice como verdad, porque hay palabras que no se pueden traducir a otro idioma, pero la verdad y el sentido de esa palabra, de esa expresión, de ese versículo, sí. Entonces, sea que nosotros estemos leyendo en las lenguas originales de la escritura o en nuestro idioma, nosotros tenemos que empezar a entender, interpretar de manera correcta y la mayor fidelidad posible guardándola. Por eso yo les decía en la clase de hermenéutica, es que era bueno leer en diversas Biblias o traducciones, pero de estas traducciones que sean guardando este principio de la dinámica, y el otro es el principio de traducción gramatical histórica. ¿Por qué razón? Porque esas Biblias me guardan mucha fidelidad. Cuando se parafrasean o son traducciones de paráfrasis, como la Dios habla hoy, ellos cambian muchas cosas y a veces, no, yo no estoy diciendo que lo hagan mal,
Lo que estoy diciendo es que a veces la persona que está haciendo la traducción, por dejarlo en el buen entender nuestro, obvia lo que realmente el texto quiere decir realmente. Entonces, hermenéutica o el concepto viene de dos palabras, como ustedes se dan cuenta aquí, ¿sí? Hermenéutique, que es el arte de explicar, traducir o interpretar. Nosotros hemos dicho que la hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia, empleando métodos que sean consecuentes con el objeto de estudio. Para esto, en la clase pasada yo les dije que nosotros tenemos que tener un conocimiento básico, por decir, de quién es Dios. En teología, ¿cómo se llamaría el curso de quién es Dios? Teología propia. Muy bien, teología propia o doctrina de Dios. Y esto es fundamental para nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos este conocimiento básico, nosotros vamos a encontrar el carácter, los atributos de Dios. Bueno, después le puse 3 pilares. Entonces, el pacto eterno de redención, o sea, Dios hizo un pacto consigo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay el desarrollo de un plan, y eso es lo que los teólogos han llamado el plan del pacto eterno de redención. También de Génesis a Apocalipsis encontramos la realidad del pecado. Y desde Génesis a Apocalipsis está la realidad de una eclesiología. O sea, hay un pueblo, una nación, una asamblea oficial legítima. Y sobre estas 3 columnas de mi hermenéutica, cuando yo estoy leyendo, para que no nos pase como, oiga, ese David fue tan malo y fue conforme al corazón de Dios. O sea, ¿Dios es tan malo como David? ¿O este texto se equivocó? No, no, hay una interpretación dentro del pacto, dentro de la realidad del pecado, dentro de la eclesiología, y que esa interpretación que yo haga no debe de atentar contra la revelación del carácter de Dios. El techo de esta comprensión debe ser: hay una voluntad de Dios revelada que está manifiesta en su ley. Esa ley que nosotros hemos dividido para que sea pedagógicamente más manejable en ley moral, ley civil y ley ceremonial. Sin embargo, yo quiero comunicarles algo que creo que debemos aprender. La ley es una sola, la ley es ley y está permeada de moralidad, está permeada de una acción litúrgica de adoración, pero también de un orden civil que se relaciona al reino de Dios. Y yo les dije en la clase de hermenéutica que nuestro concepto de nuestra lectura siempre debe estar en medio de los 2 tipos de teología que hoy tenemos, la teología sistemática y la teología bíblica, que eso fue un buen desafío para nosotros. Y usted dirá, ¿necesito todo eso para interpretar correctamente la Biblia? Sí, porque interpretar la Biblia es una ciencia. Yo no puedo pararme al frente y sencillamente decir alguna locura que se me ocurrió. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez que cuando los llaman a predicar, o usted hace un devocional en casa, o usted quiere predicarle a alguien el evangelio, usted está hablando como embajador del reino de Dios? Y usted, como embajador del reino de Dios, lo que está diciendo, está comprometiendo el honor, el carácter de Dios. Por eso la Biblia dice, muchos de ustedes no deberían hacerse maestros. ¿Por qué razón? Porque acá hay una seriedad, es para con Dios, no es para la congregación, no es para que me digan, oiga, Juan, usted lo hizo supremamente bien, qué chévere, usted es el chacho del paseo. No. La predicación guarda una seriedad completa y estamos comprometiendo a Dios. Recuerden que
un precepto de la Escritura es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Pregunto a cualquiera que me quisiera responder, ¿por qué no vuelve vacía? Porque está en la promesa en la escritura en Isaías 55. Y lo que Dios promete cumple. Ok, pero ¿qué significa, Y Diácono Mario? Pues yo creo que la respuesta está en lo que sigue, no vuelve vacía porque hace lo que tiene que hacer en el corazón de uno. ¿Quién más quisiera compartir? Ahí está Carlitos, Jenny, muy buenas noches, mi hermana Jenny, Diácono Otto, Alex. Pues yo digo que no vuelve vacía porque la palabra que se da lleva salvación o sí, hay salvación o hay condenación para el que no la cree. Ok, en términos claros, o salva y es aceptada por el creyente, ¿sí? Porque entonces el impío deja su camino, el hombre malvado deja sus pensamientos malvados y se vuelve a su creador, a su Dios, y dice que Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y eso me parece interesante. Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros rechazamos el mensaje de Dios, rechazamos a Cristo, rechazamos su voluntad, por lo tanto nos convertimos en objeto militar porque eso es lo que nos dice. Entonces hay anuncio y denuncia. Entonces por eso yo les quiero decir a aquellos que pensamos de una manera un poco light, porque pensamos que a veces la palabra de Dios debería venir en un sentido más halagüeño. Pero ¿qué dice la escritura? Según de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a su hijo en Cristo, ¿sí? A ese miembro de la iglesia primeramente, que posteriormente se convertirá en pastor. Eso que Timoteo ya llegaba con una instrucción previa de la abuela y de la madre, pero quien lo forma realmente, a mí me parece interesante que en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 10 creo en adelante, le dice, venga, Timoteo, tú tienes que hacer un ejercicio, y es un ejercicio que posiblemente tú no has hecho. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Eso que tiene que ver que Pablo lo instruyó en el conocimiento teológico que necesitaba saber sobre las escrituras. Recuerden, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Coma, conducta. O sea, fíjense que Pablo pudo convivir con Timoteo y Timoteo no solamente aprendió teología, sino aprendió, me disculpan, voy a usar un término muy coloquial colombiano y quisiera ver de pronto en otros países cómo se puede usar. Berraquera. Le mostró su berraquera. Pablo le mostró su berraquera. ¿Se entiende, presbítero Juan? Bueno, berraquera es como su carácter, su decisión. ahora sí, sí. Él era un hombre guerrero para las que sea, sano, enfermo, con tristezas, sin tristezas, con plata, sin plata, golpeado, azotado, medio muerto, pero él le dice, miren, pero tú has seguido mi doctrina, es su discípulo, luego le dice su conducta, o sea, cómo se comporta frente a todas las situaciones de la vida, porque es muy fácil pararse frente a un púlpito, es muy fácil, aun si a uno no lo conocen, es mucho más fácil, porque uno puede hablar de 100,000 cosas, nadie lo conoce. Y eso es muy interesante porque Pablo le dice, mire, tú conoces mi conducta, o sea, mi carácter.
Y recordemos que el carácter de Pablo es un carácter en Cristo que está siendo santificado. Y dice propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Todos estos tres es la obra de Dios en el creyente. Yo quiero que nosotros, porque la obra de Dios se tiene que seguir, o sea, esto no es en el aire, o sea, no voy a hacer un ejemplo. Aquel que está preparando un sermón no es alguien que sabe teología o sabe hablar bien. Es una persona que vive el evangelio, que ha caminado por años en el evangelio y que ha experimentado el obrar de Dios en su vida. Que él mira en el pasado y mira a un viejo hombre que aborrece, que lo está queriendo alcanzar y se está queriendo levantar, y que Dios a través de su palabra le está formando su carácter para que él pueda comunicar la verdad de Dios. Y fíjense que cuando vamos a 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No dice ni a la congregación, ni a los pastores, ni a los ancianos, ni a los diáconos, sino a Dios. Y le da la razón, porque tú eres un obrero, no de la iglesia, sino del reino, y no tienes de qué avergonzarte. ¿Cómo? Usando bien la palabra. O sea, lo que yo voy a decir, yo estoy tan seguro que Dios lo dice que lo voy a decir. O sea, estoy tan seguro que Dios lo dijo que yo lo tengo que decir. Y es para agradar a Dios y no para agradar a nadie, ni para yo tener una buena claridad. En este marco de ideas, yo tengo que entender algo muy interesante, que la hermenéutica me tiene siempre navegando entre dos mundos. El mundo de los escritores bíblicos, ¿sí? Ese mundo es totalmente diferente al nuestro. Nos cuenta una historia de hace miles de años atrás. No solamente son cientos de años, son miles de años. Los tiempos bíblicos. Y yo tengo que conocer la cultura, el idioma, el contexto histórico, sin perder de vista dos cosas: que Dios sigue siendo Dios y el hombre sigue siendo el hombre. Que la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios y la transgresión de la ley es pecado. Y si yo comprendo esto como un hermeneuta que estoy tratando de extraer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cuando yo veo el mundo contemporáneo, sus desafíos, entendiendo esta distancia cultural, idiomática, histórica, tengo que seguir recordando que Dios sigue siendo Dios, el hombre sigue siendo el hombre, que la ley sigue siendo la ley de Dios que no pasa, que es la misma, y que la transgresión de la ley sigue siendo pecado. Esto es fundamental para que yo no me desvíe, porque hay personas que yo he escuchado, buenos cristianos y cristianas, que me dicen, ay, pastor, es que yo no quiero que mi hijo tenga hijos, y porque mire cómo está el mundo. Oiga, ¿y Sodoma y Gomorra no estaba peor? Hasta ahora no hemos llegado a esos términos. Y Babilonia no estaba peor. Y en el tiempo de los macabeos no estaba peor. ¿Ustedes saben cuál era el tiempo de los macabeos? A propósito. Cuando gobernaba Alejandro el Grande, ¿no? Sí, 400 antes de Cristo, más o menos. Los grandes filósofos cuando nacen en Grecia también. Y miren lo interesante. Esto es serio, mis hermanos. Y la seriedad tiene que ver con Dios, no con nosotros. La oportunidad de predicar es la oportunidad de ser ese embajador del reino de Dios y proclamar la voluntad de Dios, proclamar la palabra de Dios, y ella no viene vacía porque debe venir bañada de las buenas noticias, de las buenas nuevas del Evangelio.
Y las buenas nuevas están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Preguntas hasta aquí? Muy claro, pastor, muchas gracias. Ok. Muy lindo, muy bueno. Entonces, miren, nunca, yo sé que la estoy poniendo difícil, pero nunca vayan a decir si el pastor o alguien les encarga un sermón, no van a decir, no, pastor, no estoy preparado. No. Les voy a decir por qué no. Porque cuando a ti te encargan un sermón y te encargan una predicación, lo que tú tienes que es estar, oiga, pastor, me ayuda. Estoy yendo por buen camino. Considerar estas enseñanzas, porque cuando tú lees, miren, y yo les voy a decir, pónganse querer estudiar cualquier texto de la Biblia y búsquenlo en 4 Biblias diferentes. Obviamente que si usted no sabe cuáles son las buenas Biblias, le pregunta al pastor o a su líder en la iglesia y le dice, venga, ¿qué Biblias leo? Y uno tiene una lista de Biblias. Hace 8 días con el presbítero Juan hablamos de algunas Biblias. Biblia de las Américas en el lenguaje actual, la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, la Palabra de Dios para Todos, la Reina Valera también me agrada mucho. Son versiones serias que uno puede usar y uno con la sola lectura entiende. Ahora, yo tengo, cuando la hermenéutica es el primer paso que yo doy, porque yo estoy entendiendo el texto, interpretando el texto. Ah, esta historia se trata de, y ahí, pum, sale todo. Pero yo tengo que estar pensando en ese mundo antiguo, quién escribió, para quiénes escribió, por qué se escribió, y lo que es valioso para hoy. Y todavía no tengo el sermón. Hasta aquí solo estoy haciendo esa primera parte de lectura y del entendimiento de la palabra del Señor. Todavía no he empezado a tener herramientas, no he hecho, simplemente estoy haciendo un ejercicio, como dijo el presbítero Juan, de familiarizarme, de conocerlo, de saber qué voy a hablar. Como dijo el diácono Mario, entendiendo el texto dentro de su contexto, a leer los versos anteriores y los versos posteriores. Y miren que hasta aquí no les he dicho ni lean un diccionario, ni lean un comentario, ni mucho menos se plagien los sermones. Porque con solo esta información usted tiene muchísimo para decir. Muy bien. Ah, ok. ¿Qué es exégesis? Muy bien. La palabra exégesis en español es muy parecida al griego, así que yo no hablo griego, no sé mucho griego, yo soy negado para los idiomas, pero amo la palabra de Dios en español y doy gracias a Dios porque la tiene en español. Y cuando necesito los idiomas originales voy a los diccionarios. Tiene 3 elementos esta palabra exégesis. Un prefijo que es ex, o sea, voy a extraer. Cuando usted hace exégesis, es una operación de extraer. El segundo elemento en su significado de exégesis, ¿sí? Esa palabra significa guiar o dirigir, o sea, lo que yo estoy extrayendo está siendo dirigido por el mismo texto. Frente al tercer elemento, que puede ser un adjetivo calificativo, acá es un sufijo, porque indica una acción, puede ser también un verbo. Entonces, fíjense, es guiar hacia afuera, pero ¿quién lo hace? El mismo texto me está induciendo. Entonces, ¿qué es exégesis? El sentido de exégesis es exponer o interpretar, pero lo que el texto dice y no lo que yo quiero decir. Y es algo que yo quiero que nosotros consideremos. Porque muchas de las predicaciones que escuchamos nosotros son hechas con buena intención, con buenos deseos, son posiblemente sinceras, pero a veces sinceramente equivocadas
porque están hablando de temas que no cita la Biblia o que no está diciendo la Biblia. Entonces, exégesis, el concepto. De este modo, exégesis significa extraer el significado de un texto dado o su interpretación más acertada. La exégesis se puede hacer, ustedes sabían, en el campo del Código Civil, del Código Penal, de cualquier tipo de lectura, histórica o gramatical o poética. La exégesis bíblica es una herramienta o un conjunto de ellas más bien que empleamos para entender el texto bíblico, interpretarlo, explicarlo y aplicarlo. Entonces, cuando vamos a hacer un sermón, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio hermenéutico. Una lectura, 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 lectura en diversas Biblias, prepararnos para esto. Tenemos que tener conocimientos básicos de fe y entender que es la palabra de Dios. Cuando usted escucha un sermón, lo que usted tiene que preocuparse no es de juzgar al orador por lo que está diciendo y que le está perjudicando, acusando o señalando. Lo que usted tiene que preocuparse es, ¿el texto lo está diciendo? ¿El texto habla de ese tema? Porque si el texto está hablando de ese tema, el texto está siendo bien explicado en su contexto, entonces ese texto me está hablando a mí y me está mortificando porque posiblemente yo necesito ser sacudido a través de ese texto de esa manera y estoy teniendo buen entendimiento. Y nuestra conciencia a veces pecaminosa, ¿qué es lo que hace? Es sentirse acusado y no ser llevado a veces al arrepentimiento. Por eso la Escritura hace un énfasis. Dice que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad y la verdad nos hará libres, pero también nos dice que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento a través de esa palabra. Y no solamente eso, nos trae consuelo, nos trae ánimo, nos trae fortaleza porque nos hace entender justamente que hemos violentado la palabra de Dios, que necesitamos arrepentirnos y confiar en el perdón en Cristo Jesús. Miren, una de las cosas que Pablo en Corinto va a decir, una cosa yo me he preocupado con ustedes y es de predicarles al Cristo crucificado, muerto y resucitado. Y yo que estoy predicando en la iglesia, Hechos de los Apóstoles, en el primer viaje misionero, él va por Asia Menor, luego en el segundo viaje va por Asia Menor y ahora salta al continente europeo, a la parte del norte, y después de pasar por Berea y llegar a Atenas, en el capítulo 18 va a saltar a Corinto. Y él como que va perfeccionando su prédica y como va diciendo, yo tengo mayores resultados cuando predico a Cristo y a Cristo crucificado, muerto y resucitado. Entonces, queridos hermanos, yo quiero ir despacio y ser comprendido. El preparar un sermón requiere tener temor de Dios. No lo puedo preparar de un día para otro. No lo puedo preparar 1 hora o 2 horas antes del sermón. Yo tengo que venir. Yo me acuerdo que esto lo escuché a uno de mis pastores, porque yo tengo varios pastores que me formaron y me decían, Juan, es que tú tienes que rumiar la palabra. La palabra rumiar es entendible. Es lo que hacen las vacas cuando comen el pasto. La vaca arranca el pasto con la boca y la mastica. Al rato tú no la ves ya arrancando pasto, pero hace como un regurgitar y la mastica y otra vez la traga y al rato sigue con lo mismo. Yo después me enteré que las vacas tienen 4 estómagos y ese alimento pasa por cada uno de esos estómagos cada vez más digerible, más sencillo.
y el proceso de hermenéutica y exégesis en este caminar me prepara y me capacita para esto, para deleitarme y para poder nosotros entender. Entonces, ¿qué presupone la exégesis? O sea, ¿cuál es, cuando yo hago exégesis, qué es lo que, si es extraer, siendo guiado para saber qué es lo que dice el texto? Bueno, ¿qué dice el texto? En su sentido original. Fue escrito en una lengua diferente a la nuestra. Yo tengo que entender eso. Porque cuando yo leo en diversas versiones y voy a explicar el texto, yo tengo que procurar investigar y saber que fue en ese sentido que se tradujo bien esa palabra. Si hay una palabra difícil, un verbo, una acción que posiblemente yo veo que como que no guarda sentido, yo tengo que estudiar. O si tengo una duda sobre el tema. También que debo presuponer que no conocemos las circunstancias históricas exactas por las que se escribió. Voy a hacer un ejemplo. Muchas de las cartas del apóstol Pablo es como el teléfono roto. Uno presupone que había un problema y que Pablo está respondiendo. En el Antiguo Testamento hay datos que no se nos dan, pero se presuponen. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Por qué Noé hizo sacrificios? Una vez terminado el diluvio, ¿hay alguna ordenanza que decía hagan sacrificios? Ustedes leen desde Génesis 1 a Génesis 10, 11. ¿Algún mandato? No. Ahora miren, les pongo otro ejemplo para que pensemos. ¿Por qué el sacrificio lo hace de animales limpios? ¿Por qué Dios le dice a Noé, guarda 7 parejas de los animales limpios? La ley mosaica fue dada mucho tiempo después. Ahora, nosotros no conocemos las circunstancias históricas exactas, pero aquí no vamos a hacer inferencia ni alegoría, pero podemos presuponer que en este tiempo había más información sobre la redención que la que nosotros hoy leemos y conocemos, entendiendo que Job fue uno de los el primer libro que se escribió, posiblemente que escribió Moisés, nos cuenta que él hacía sacrificios por él y por sus hijos. Sí, entonces todas estas cosas tenemos que entenderlas. Hay diferencias culturales. O sea, una cosa es la cultura y otra cosa son los principios y los dogmas que encontramos en la palabra de Dios. Entonces debemos diferenciar qué es parte de la cultura que se está narrando en la escritura y cuáles son los principios, porque alguno dirá, oiga, miren, había la prostitución y era normal porque Judá fue y se acostó con una prostituta, le dejó el sello, le dejó su báculo, no tenía plata. Miren, uno puede empeñar cosas. Oiga, no haga eso, porque lo que se está narrando ahí no es un principio, un dogma, una verdad de Dios, sino se está narrando parte de lo que había en la cultura y es una cultura pecaminosa que está manchada del pecado. Pero cuando usted entiende todo lo que pasó y quién fue después el hijo de Tamar, ¿quién fue el hijo de Tamar a propósito? Y de Judá, ¿no fue Fares? ¿Y no fue uno que está dentro de la genealogía del Señor Jesús? Porque Judá, su descendencia, iba a morir. Pero ¿acaso Dios no había anunciado proféticamente a través de la bendición de Jacob que de Judá se iba a centrar en el trono y sus descendientes iban a estar en el trono y que de uno de sus descendientes iba a estar el reino de Dios? Y viene David y de David viene Jesús
que al final apunta a Jesús y Jesús es el verdadero rey sentado en el trono? Ahora, la segunda pregunta que presupone la exégesis, ¿de qué me sirve? ¿Cómo se aplica a mi vida? O sea, este texto que yo estoy entendiendo ahora que pasó, hay datos importantes que yo tengo que traerlos al 2023 en el momento de esta clase, porque aunque fue escrito en una lengua diferente a la nuestra, la exégesis carecería de valor si no se realiza una actualización del texto y no se aplicaría teológicamente a nosotros como receptores contemporáneos apropiadamente. Y aunque muchos quisieran encontrar a Cristo en todos los textos, o sea, Cristo, 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 y alguna vez yo tuve un hermanito en la iglesia que me decía, pero pastor, usted hoy no predicó de Cristo, ¿por qué no lo mencionó? Y yo le decía, ¿y el texto lo mencionó? No. Ok. Pero fíjate que esta historia, cuando usted estudia la predicación expositiva y está explicando el texto, usted no puede forzar a ver a Cristo donde no está Cristo. Podemos hacer unas aplicaciones al final, entendiendo el evangelio y el llamado al arrepentimiento, pero no podemos estar diciendo Cristo, Cristo, viendo a Cristo en cada, algunos hablan de los tipos, de los símbolos, pero no todo lo podemos tipificar, simbolizar, significar, porque se hace y se abusa de eso. Entonces, ¿qué he estado hablando hasta este momento? De dos tipos de interpretación, lo que es exégesis versus la eisegesis. ¿Qué es la exégesis? Cuando yo extraigo del texto, guiado por el texto, a una acción que el texto está revelando. Eso es exégesis. La eisegesis es todo lo contrario a la exégesis. Es cuando yo vengo y pongo o impongo al texto un significado o una interpretación que a mí me interesa que se ponga. En otras palabras, es hacerle decir al texto lo que uno quiere. Y la gran mayoría de predicadores, algunos inexpertos, otros por ignorancia y otros con intención maliciosa, lo hacen. Estamos, creo, Dios permita, saliendo de una corriente muy peligrosa, la teología de la prosperidad, que ni es teología ni es prosperidad, es una ruina, es un asalto a mano armada con Biblia y con versículos, donde las personas te dicen que pactes, que siembres, como si el fin de la vida del cristiano fuera el ser rico, pero todos los que predican desde esa perspectiva hacen eisegesis. ¿Qué quiere decir? Que le ponen una interpretación al texto según lo que ellos quieren decir. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Muy bien. Recuerden, estamos estudiando exégesis. Dentro de la exégesis hay muchos métodos de exégesis. Está el método alegórico. Bueno, yo cuando lo encontré, yo dije, eso no es un método, es como una suerte de adivinación, pero es un método. Está el método histórico gramatical, está el método sincrónico, está métodos posmodernos y el método histórico o histórica redentora o histórico redentivo, del cual yo voy a hablarles ya de manera anticipada
desde el siglo XVI es un método que se ha empezado a desarrollar, pero que ha ido cada vez más profundizándose. El método alegórico, la palabra lo dice, alegoría. O sea, yo leo, inmediatamente le doy una significación. Es un método comúnmente empleado por los griegos. Fue hecho popular por la escuela alejandrina, Filón, Clemente, Orígenes, entre otros. Ha sido un método muy popular a lo largo de la historia eclesiástica, sobre todo para aquellos predicadores que no son serios y no les gusta la seriedad del estudio teológico. De hecho, muchos de los que son alegóricos dicen que la teología es innecesaria, sino solo la guianza del Espíritu Santo. Eso es casi mágico. Ore, póngase en manos del Espíritu Santo, lea y lo entendió todo. Si usted es un hijo de Dios, va a dar un súper mensaje. Básicamente consiste en dejar de lado el sentido literal del texto en búsqueda de un sentido espiritual y oculto que se considera superior. Entonces, yo he escuchado, esto sí lo he escuchado. Sí, mis amados hermanos, yo venía para acá, iba a enseñar sobre este texto, pero el Señor me dijo y me trajo a mi mente este versículo y el sermón es esto y ¡bum! Y dentro de, bueno, yo tuve parte de la iglesia carismática, entonces al final todo el mundo estaba entregando tarjetas de crédito, empeñando cosas, trayendo su platica. Estos métodos alegóricos son terribles, pero es de lo que más se usa. Y comienza siempre diciendo casi, el Señor me reveló o el Señor me ha dicho y yo les digo. Ahora, si el Señor lo ha dicho, está escrito. Y si está escrito, yo te creo que el Señor te lo ha dicho. Porque te lo ha dicho a ti, me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a todos. Si usted encuentra lugares donde comienzan así, huyan. Porque posiblemente no es una iglesia del Señor, sino sinagoga de Satanás y siervos de Satanás que hablan de esa manera. Método histórico gramatical. Este es un método bastante serio, con antecedentes en la escuela de Antioquía en el siglo IV. Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo fue revitalizado por Lutero y Calvino. La función del intérprete es exponer el texto en su sentido literal, a menos que la naturaleza del mismo texto obligue a una interpretación figurada. O sea, ¿qué quiere decir? Dentro de la escritura también hay alegorías y esas alegorías están explicadas y dichas dentro del mismo texto. Pero ni Lutero ni Calvino llegaron a elaborar formalmente un sistema de interpretación histórico-gramatical, pues su principal preocupación fue combatir los errores y excesos de los métodos alegóricos. Adivinen por quién se practicaban los métodos alegóricos en el siglo XVI. ¿Quién me da el nombre? Y se equivoca. Por alegóricos. ¿Sí se comprendió la pregunta? ¿Cómo la pregunta, pastor? ¿Que quién hizo la...? Pero no sé. Dice, Lutero y Calvino tomaron el método histórico gramatical. Lo que se dice aquí es debido a los comentarios que ellos dejaron, pero ellos no dejaron un método histórico gramatical de exégesis en ninguna obra literaria como para que nosotros digamos, venga, tomemos esto para poder aprender. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una preocupación, era combatir los errores y excesos de los métodos alegóricos del momento. Mi pregunta, ¿quién practicaba estos métodos alegóricos? Roma.
todo el clérigo de la iglesia romana. Ok, ¿quién más dice? Yo les digo que son alegóricos y Juan Alegor. muy bien. Les voy a decir, recuerden algo, mis queridos hermanos. La Iglesia Católico Romana, como hoy la conocemos, realmente nace con el Concilio de Trento. Ya la Iglesia cristiana había, a lo largo de su historia, había surgido y había tenido varias desviaciones. La iglesia cristiana, lamentablemente, en la narrativa que nosotros tenemos, sin perder de vista, siempre hay un remanente, pero empezó a sufrir la ambición y la codicia de ser la única religión, pero para control sociopolítico y económico. Y cuando sus clérigos o sus pastores empezaron a ambicionar esto, pues empezaron a perder el sentido para el cual fueron puestos dentro del reino de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, hay dos grandes divisiones antes de la división del siglo XVI. Está en la iglesia ortodoxa, creo que es en el siglo VII, y en el siglo XI hay otra, no me recuerdo bien ahorita históricamente, pero hay otra, creo que es la iglesia copta, la que se separa, y nosotros vemos que van cambiando algunas cosas, pero es la iglesia cristiana en medio de su ignorancia que hacían interpretaciones de ese método alegórico que se quiere combatir. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos que es de la Iglesia Católico Romana, pues entonces nosotros somos una secta, en el sentido común de lo que estoy hablando. Pero nosotros siempre tenemos que considerar que a lo largo de la historia siempre ha habido un remanente y siempre la Iglesia, en su gran mayoría, se desvían. ¿Por qué? Por intereses casi siempre económicos y sobre el placer y sobre el bienestar y sobre la prosperidad. Hoy lo vemos también en la iglesia evangélica, en medio de los protestantes. De hecho, ya muchos evangélicos no se llaman protestantes. Entonces nosotros tenemos que considerar. El diácono Mario pregunta acá, si es cierto, si estás leyendo la Biblia en voz alta, tú escuchas audiblemente la voz de Dios. De lo contrario, de lo Toca contrario. leer, ¿Cómo, toca cómo? leer es que Carlos preguntó antes. Lea el de antes. Ah, ok. Carlitos pregunta, pastor, ¿y cuando una persona dice que Dios le habla audiblemente es verdad y que le escucha la voz de Dios? Muy bien. Lo que tenemos de la escritura es que Dios, a muchos hermanos que recibieron el mensaje de Dios, les habló audiblemente, pero con un propósito, para que escribieran fielmente lo que ellos escuchaban. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Cuando el canon es cerrado y terminado, ya no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que cuál es la sentencia que termina la Biblia. Dice que cualquiera que añadiere o que quitase. Eso es lo que hace el método alegórico. Hoy en día nosotros, voy a ser lo más pastoral que pueda. El diácono Mario lo dijo perfectamente en su escrito. Cuando uno lee la voz de Dios en alto, en voz alta, o le están leyendo la palabra de Dios en voz alta, uno está escuchando la voz de Dios, la voluntad de Dios. Pero si en algún momento usted escuchara la voz de Dios, primero tendría que tomar algunas consideraciones. Uno, que Dios no se va a contradecir con su palabra, o sea, no va a haber algo nuevo que habrá que añadir o cambiar. Segundo, está ya escrito, ¿sí? Y tiene que mantener el mismo énfasis. Y si usted escuchó algo, es para usted y exclusivamente para usted y no para toda la iglesia.
porque pudiera ser, porque Dios puede hacerlo. Yo no puedo decir restringir los atributos. Dios nos puede hablar, pero va a ser algo exclusivamente personal e individual que no pudiera ser predicado. No sabría cómo, es que, miren, queridos hermanos, yo les cuento algo que me pasó a mí y no fue así como que yo escuché la voz de Dios, pero fue cuando yo creo que pasó el día de mi conversión. Fue cuando a mí me iba muy bien en la vida, en todos los aspectos de la vida me iba muy bien. Simplemente un día me cansé de esa vida. Y lo único que yo sentía era el deseo de ponerme de rodillas y hablarle a Dios y decirle, Señor, perdóname porque cómo estoy viviendo. Y yo sentía que Dios, o sea, sentía, solo quiero que me comprendan y no me vayan a juzgar. Solo sentía, pero no, eso no es para predicar, no es para decirle a nadie, pero fue mi experiencia. No tenía problemas económicos, no tenía problemas sentimentales, no tenía problemas de salud, no tenía ningún tipo de problema, simplemente estaba cansado de la vida como yo la llevaba. Y yo le dije simplemente, Señor, mire, este es el día, ayúdame, ten misericordia de mí. Yo conocía ya del Evangelio, me habían predicado muchas veces y sentí que Dios me decía, busca una iglesia, congrégate. O sea, no supe si lo sentí, lo pensé, lo oí, pero eso es lo que me pasó. Pero yo no puedo predicar eso. ¿Sí? Eso no es un testimonio, no es nada. Es mi experiencia. ¿Sí? Es mi experiencia. Y miren, y es hasta contradictoria porque en ese momento de mi vida me había tomado 4 cervezas, estaba en medio de una fiesta y simplemente sentí aborrecimiento de todo lo que yo estaba viviendo. Y fue muy triste para mí verme en la miseria que yo me encontraba. Y le pedí al Señor de verdad de corazón. Y a partir de ese día Dios empezó a enrutar mi vida, que todo lo puso de cabeza. y me hizo encontrarlo a Él, porque creo que Él me buscó. Pero eso es mi experiencia, pero Dios no hace y no da revelaciones nuevas. Si usted se da cuenta, eso le pasa, o creo que a todos nos ha pasado de alguna manera y es algo muy parecido. Pero lo que yo sí puedo decir es que nosotros tenemos que entender que cuando estudiamos la Biblia es para predicarla y lo que predicamos es lo que está en la Biblia. No son nuestras experiencias personales o individuales. Y cada una de nuestras experiencias de conversión son extraordinarias, son sobrenaturales, todas, porque naturalmente solo buscamos el pecado. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? ¿Algún aporte, alguna exhortación? Yo la recibo con todo el amor. Concluyo. No, pastores. Diácono Mario, gracias. Concluyo. Nadie puede recibir una información extrabíblica y decir que Dios está diciendo esto. La Biblia lo contradice. Y todo lo que una persona diga en el nombre de Dios, si es bíblico, se tiene que cumplir. Si es así o no es así. Muy bien. Dentro de los métodos exegéticos que hablamos también del método histórico crítico. Este ha sido en nuestros últimos tiempos el más desarrollado, el más, yo no sé cómo decirlo. Es como una herramienta usada, pero ni siquiera para bien, sino para mal. Es denominado como la alta crítica. Es el conjunto de métodos o procedimientos científicos aplicados al estudio del texto antiguo en otras fuentes primarias con el propósito de investigar sucesos del pasado. Aplicados al estudio de la Biblia, han intentado investigar el origen literario de la misma, pero han llegado a decir que lo que escribió Pedro no era Pedro, lo que escribió Isaías no es Isaías, que habían escuelas, habían situaciones que no comprendemos, que hay textos que no son del texto, hay textos que son añadidos, unos textos que no existen, otros que se fueron inventados, que otros tuvieron, o sea, este es uno de los métodos más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque la veracidad
de la verdad está en la capacidad del hombre de investigar y probar que lo que usted lee es verdad. La crítica textual o baja crítica procura establecer las palabras originales que fueron empleadas por el autor bíblico. Yo he escuchado de comentaristas históricos críticos así, de esa alta crítica, decir tal sección de la palabra no es porque no se encontró en los manuscritos de tal siglo. Y en los textos que se encontraron no son las palabras que son de acuerdo al siglo de que se supone que son. Es cuando van a criticar el texto dentro de su contexto, dentro de una historicidad. La crítica literaria procura conocer la prehistoria del texto, identificando los posibles añadidos posteriores para diferenciarlos de la forma original. Intentan reconstruir el contexto histórico centrado en el autor, su época y los destinatarios. Vuelvo a Pedro. Ellos dicen que el Pedro de los evangelios no es el mismo Pedro de la primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque es que Pedro, como era una persona del vulgo, no pudo haber escrito en un griego tan excelente como es la primera y segunda carta de Pedro. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Pedro escribió esa carta. Lo peligroso de esto es que se basa en la racionalidad del hombre. Dentro de la crítica textual, gramatical, está también ese método histórico crítico de ver las formas. Entonces, ellos quieren interpretar dentro de su propia forma literaria, dentro de del idioma y la gramática del idioma, también dentro de las mismas tradiciones. Entonces, esto no se practicaba en esa época, por lo tanto, esto no es verdad y esto fue añadido o esto fue cambiado. Y también cómo fue redactado. Todo esto lleva a que muchos digan, sobre todo los de este método, que la Biblia no es palabra de Dios, sino la Biblia contiene la palabra de Dios. Este método es muy usado por algunas corrientes teológicas que no consideran que toda la Biblia es inspirada por Dios, sino que contiene la palabra de Dios. El método histórico crítico, este método rechaza la inspiración de la Biblia y la entiende como un producto netamente humano. Cuestiona la autoría tradicional de la mayoría de los libros de la Biblia e intenta reconstruir lo que se imaginaba como el texto más primitivo, al cual se lo considera original. El texto actual sería el resultado de múltiples intervenciones que modificaron la esencia del mensaje. Entonces, este es un método que normalmente yo no recomiendo, porque nosotros partimos de una premisa. Y la premisa es la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. Desde la primera letra hasta la última, desde el primer texto hasta el último. Luego está este otro método que posiblemente muchos no conocen, que es el método sincrónico o de sincrónicos, ¿sí? Es hacer un análisis retórico, un análisis narrativo, un análisis semiótico. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que aplicar al Antiguo Testamento centrado en los procedimientos de cómo se hablaba en esa composición de la comunicación y entendiéndolo a través de otros pasajes paralelos, y termina simplemente en una narrativa y una descripción más bien histórica. Estudia las formas del relato, se preocupa por el narrador, por la trama, por los personajes, por una reflexión teológica, pero aplicativa a la vida. Y es lo mucho que a veces yo veo en medio de mensajes, sobre todo del ala reformada.
O sea, yo leo un texto, inmediatamente se imaginan cómo lo puedo aplicar pasando de largo el pecado, la redención, la realidad de la santificación. El análisis semiótico solo se enfoca en el texto, en su estructura, en su lingüística, y es algo que nosotros a veces, por querer hacer más, hacemos menos, porque damos una clase de teología en el sermón sin ir a la razón de por qué tengo que predicar ese sermón y ver a Cristo. Entonces, esto para mí personalmente no es un método como muy apropiado. ¿Me sirve de información? Sí, como método de exégesis, pero no es muy seguro porque deja de lado cosas fundamentales de la palabra de Dios y del Evangelio. Métodos posmodernos. Yo quiero pasar porque hay muchos de los métodos modernos. De hecho, hay Biblias para gays, Biblias para feministas, Biblias para libertarios, Biblias para la teología de la liberación, que es de protesta. Hay Biblias del psicoanálisis, antiimperialistas, etcétera. Esto no lo tomen, simplemente es información, porque lo que a mí me interesa es esta parte. Con esto voy terminando también porque creo que no nos alcanza el tiempo, que es el método histórico redentivo. La hermenéutica histórica redentora, o llamada hermenéutica cristocéntrica, es aceptada por un amplio espectro de los teólogos, sobre todo de la Reforma, sobre todo a partir de 1800, 1900, va tomando forma, muchos de los cuales rechazan la teología liberal, abrazan con énfasis la teología del pacto. Por medio de este método se comprende cómo las secciones narrativas e históricas del Antiguo Testamento deben ser entendidas y predicadas. ¿A dónde voy? Que yo no puedo entender un texto fuera desde el contexto del libro y fuera del contexto de toda la Biblia, porque hay un pacto, hay una historia, hay un propósito, hay un motivo. No pongo mucha información aquí porque lo quiero desarrollar más adelante. El siguiente cuadrito nos va a decir un poquito más. Yo quiero, voy a hacer un ejemplo rápido, a ver si lo podemos. Deuteronomio 11:24. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto como una promesa? ¿Sí? Recuerda que el Señor ha dicho: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y todos salen contentos a pisar el lugar donde quieren, la casa o el carro que ellos quieren. No sé si la novia que quieren, pero no sé cómo le explicarán. Pero ¿sí lo han escuchado o no? Muchísimas veces, repetidas veces. Miren, les voy a hacer una explicación muy rápida desde el método histórico redentivo. El método histórico redentivo, voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a regresar acá. Bueno, no, tendría que pasar dos acá. Listo. Este es el método histórico redentivo. Parte de 4 premisas: creación, caída, cruz y consumación. Permanentemente. No voy a dar más información porque lo voy a desarrollar después. El método histórico redentivo te hace una consideración. La historia que tú estás leyendo, el texto que tú estás leyendo, parte porque Dios ha creado todas las cosas. Y tú tienes que tener nociones básicas de la fe. ¿Sí? Dios creó todas las cosas buenas, perfectas. Bueno, buenas en gran manera, dice el texto, no dice perfectas, dice buenas en gran manera. Sin embargo, también nos cuenta que la humanidad cayó, y cuando cayó la humanidad, siendo Adán y Eva señores, fueron expulsados del paraíso, lo que tipifica ser expulsados de la presencia de Dios, del huerto de Dios, del Edén de Dios, hacia la tierra.
Sin embargo, hay un plan dado en la creación y ese plan es muy conocido: llenar la tierra y sojuzgarla. También hay una revelación clara: la redención o la cruz. Hay un Mesías prometido, que en el Antiguo Testamento no es muy claro. En el Nuevo Testamento hay mayor claridad, pero no está claro totalmente. ¿Por qué razón? Porque necesitamos la consumación de la historia. ¿Qué quiere decir? Que hay un gran paréntesis en la eternidad que se llama tiempo. Y en ese tiempo está la historia de la redención. Entendiendo esto, me devuelvo acá a Deuteronomio 11:24. Si nosotros leemos Deuteronomio 11:24, hay una promesa aquí. Pero hay una promesa específica para un pueblo en específico, que se le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y hay un lugar específico, dice: desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Ahora, esto es verdad y esto se cumplió cuando Josué conquistó la tierra prometida. Pero ustedes recuerden algo muy interesante frente a este texto: lo que Dios le prometió a Adán, perdón, a Abraham. ¿Ustedes recuerdan cuál es la promesa de Abraham? No temas porque yo estoy contigo. Muy bien, pero esa no fue la promesa. No, eso no. Alex. No, él le dice que multiplicará su descendencia y que será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Amén. Claro, y le dice que su descendencia será millares. Y ustedes, si van puntualmente al pacto que Dios hace con Abraham, o sea, Dios hace un pacto con él mismo, pero el beneficiario es Abraham. En las dos estipulaciones dice que serán benditas todas las familias. ¿De dónde? De la tierra, de la tierra. No, dice de toda la tierra. Ah, bueno, sí, de toda la tierra. Oh, ok. Entonces, eso prefigura no solamente Palestina, como hoy dicen muchos. Y esto tiene mucha concordancia cuando tú vas a Génesis capítulo 1 y tú lees ahí que el Señor le dice, el mismo Señor habla en un monólogo y nos da a conocer su voluntad y dice: haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. ¿Sí? Dice que tiene que fructificar, multiplicarse y llenar toda la tierra. ¿De qué? De su imagen. Y sojuzgar la tierra. Oigan, entender Deuteronomio 11:24, para no alegorizar, es entender que hay una promesa puntual para un pueblo puntual, pero ese pueblo puntual va, después de que llegue el Redentor, a llenar toda la tierra. Y hoy en día tenemos iglesias en toda la tierra y cristianos en toda la tierra, pero verdaderos cristianos, estoy hablando de los que han nacido de nuevo. Y esta tierra es la tierra que el Señor nos prometió en Juan 14. Bueno, más o menos he ido muy rápido en el método histórico redentivo, pero todo es a causa de la obra de Cristo. Es muy fácil tomar un texto y alegorizarlo. Y es muy fácil violentar el texto. Pero este texto, entendido dentro de su contexto, es que Dios cumple su promesa. Y si la cumplió al pueblo en el desierto a través de Josué y conquistaron la tierra prometida, se lo va a cumplir como fue promesa para Adán y para Abraham, que es el padre de la fe. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Hice un rápido sermón de solo este texto para que nosotros comprendamos. La hermenéutica y la exégesis van de la mano. Necesitamos herramientas y miren, esto es un solo abrebocas para la siguiente clase. ¿Cómo me preparo para hacer un ejercicio exegético, histórico, redentivo? ¿Sí?
Entonces hay una preparación para este ejercicio hermenéutico y está claro que todo cristiano debe de orar, ponerse en las manos del Señor, pero después de este contexto hay un método, hay una lectura y preguntas al texto de estudio, hay una lectura y preguntas necesarias históricas, hay una lectura y preguntas necesarias redentoras, y hay una lectura y preguntas aplicativas a nuestra época. Todo esto abarca el método histórico redentivo. Yo alegremente, porque yo no puedo decir cosas que el texto no dice. Deuteronomio, que nosotros acabamos de ver, 11:24, no es una promesa para nosotros en el sentido de que salgamos y pongamos la planta del pie. Fue una promesa histórica que se cumplió al pueblo de Dios en su marco histórico, pero tiene un fin teológico que se puede ver solamente a lo largo de toda la escritura. Esto que nos lleva a tomar desafíos que cuando nosotros nos dicen prepare un sermón, en muchos casos tengo que decir no estoy preparado, o en otros casos ayúdeme, o en otros casos presento mi bosquejo y me pongo a evaluación. Porque nosotros no siempre seremos los chachos del saber. Este es el método que a mí yo quisiera compartir con ustedes. En las siguientes clases vamos a tratar de desarrollarlo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte. Espero que la clase les haya servido, los haya animado. No que digan no puedo, sino quiero aprender para poder honrar a nuestro Dios, ser un buen expositor de la palabra. Y cada quien debe construir el sermón a lo largo de su vida cristiana, sabiendo que el Señor nos está edificando. Hoy no las sabemos todas, mañana tampoco moriremos sin saberlas todas, pero sabiendo que Dios nos usa cuando somos fieles al texto y no cuando somos fieles a otros intereses. ¿Preguntas? ¿Aportes? Pastor, en lo personal, cuando yo preparo un sermón, después de preparado el sermón, trabajado el sermón, eh, me junto una vez en la semana, quizás unos días antes de exponerlo, me junto con uno de los misioneros que hace un año que está. Entonces, intercambiamos, o sea, le pregunto, ¿está bien? ¿Está bien esto? ¿Me puedes aconsejar? ¿Qué te parece? Hay que sacar, interpreté mal esto, y es lo que hago, porque como tú mismo dices, no tenemos que decir, wow, me la sé toda. Entonces, si el misionero, por ejemplo, en este caso, se pone a disposición, a mí no me afecta en nada, por ejemplo, por ejemplo, cuando él se unió a nuestra congregación, me dijo, Juan, yo quisiera, hay problema de cuando tú prepares el sermón, ir a tu casa o por videollamada, repasar juntos el sermón. Para nada, al contrario, más que agradecido. No me afecta en nada. Al Ok, contrario, me es de presbítero. gran ayuda. Me No, es de eso es gran de ayuda. mucha ayuda. Yo normalmente lo que hago es cuando termino el sermón dominical le pregunto a los ancianos y a los diáconos cómo estuvo, si hay alguna observación y a veces también a los hermanos y hay hermanos que me han dado sus observaciones, las cuales yo recibo, pero también las cuales yo debo responder. A veces positivamente, a veces también para reconvenirlos o para hacer algunas aclaraciones, porque yo entiendo que nosotros también nos podemos equivocar. Y como les dije, esto es una introducción para animarnos y para desafiarnos. Es que Dios está con nosotros y todos estamos aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo también como pastor y como predicador. Entonces, ¿algún otro aporte, pregunta o cómo estamos? Muchas gracias por enseñarnos. Gracias, pastor. Muy bien.
Vamos a pedirle a nuestra hermana Alice que nos despida en oración, por favor. Gracias, pastor, por la enseñanza. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque hoy he aprendido muchísimo, porque nos has dado nueva luz, Señor, para aprender más de la palabra tuya, Señor. Gracias por nuestro maestro, Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios y que todo proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, feliz noche para todos.